Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por su asistencia a este espacio. Este conversatorio lo hemos llamado Archivos Fotográficos y Construcción Colectiva de Memoria, y es un espacio que podemos realizar gracias a varias entidades de la ciudad, que quiero mencionar primero. Por un lado, pues obviamente un libro, muchas gracias, y en alianza con el capítulo Santander de la Asociación Colombiana de Historiadores, tenemos esta franja de varias presentaciones que se han ido llevando a cabo durante toda la feria, de libros y en este caso de iniciativas de difusión de la historia. Pero también estamos aliados en este espacio con una actividad que venimos desarrollando con la Casa del Libro Total. Aquí está Sandra Cuesta, muchas gracias por hacer posible también el espacio. Esta iniciativa se llama Universidad Casual y es un encuentro de entidades educativas y culturales de la ciudad, entre las que se cuentan pues la propia Casa del Libro, el Banco de la República, la Universidad Industrial de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad de Santander, y buscamos cada mes hacer una sesión en la que presentamos investigaciones que tienen que ver con la historia, la cultura, el desarrollo social de la ciudad en la Casa del Libro. Entonces la idea es socializar investigaciones y ponerlas al público, ponerlas en un lenguaje más ameno, y además con la Casa del Libro las podemos tener luego en el YouTube de la Casa del Libro, y de esa manera hemos tratado de hacer una difusión y que nuestras investigaciones sociales no se queden en los anaqueles o en la discusión pues como muy cerrada de los académicos. Entonces esta es una sesión de esa universidad casual que justamente desarrollamos los miércoles, un miércoles por mes. Bueno, y en específico la sesión de hoy nos reúne también obviamente el Banco de la República, que tiene esta iniciativa en la cual miembros o digamos personas de la ciudad de diferentes adscripciones hacemos parte de un grupo en el que nos reunimos, algunos más juiciosos, otros, por ejemplo yo, hemos participado de manera como paralela. Nos hemos reunido y nos hemos dispuesto para estudiar y analizar y compartir en torno a las fotografías de un fotógrafo que pues ya hemos mencionado mucho en estas actividades, pero pues para los que no lo conocen, Carlos Eslava, un fotógrafo de Santander que hizo fotografías muy bellas de la región de Santander en general, de Bucaramanga, y que mucho de su legado quedó en el Banco de la República, primero como repositorio físico, pero lo interesante es que el Banco de la República lo puso luego como repositorio digital, y en esa medida pues todos podemos acceder a él. Pronto vamos a ver aquí algunas de las fotografías y también la manera de acceder a este repositorio. Entonces nos congregamos aquí. Bueno, me presento, no lo había hecho. Mi nombre es Brenda Escobar, soy historiadora y profesora de la Escuela de Historia de la UIS. Pues seré la moderadora, pero pues también me integro como mediando entre la comunidad de aprendizaje en torno a las fotos de Carlos Eslava y la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Y están conmigo Helmut Torres, estudiante de Ingeniería de la UNAP, artista investigador; Jessica Archila, artista y magíster en Estética e Historia del Arte; Clara Carreño Tarazona, historiadora y doctora en Historia, te salté; Juan Linares, estudiante de Historia de la UIS; y Edna Carrero, arquitecta y casi magíster en Historia. Edna es la coordinadora de este grupo, y los otros 4 invitados son personas que han estado muy activas en el desarrollo de estos talleres. Entonces, en primera medida queremos conocer de una manera más clara, hice pues un esbozo muy general, pero de una manera más clara en qué es que ha consistido esta comunidad de aprendizaje, que ha tenido como pretensión
pues no solo la observación de las fotos y quizá la descripción, sino que ha ido mucho más allá. Y pues como Edna ha sido la líder del grupo, te quiero dar la palabra, pero primero también se me olvidó mencionar que aquí está Carolina Rueda, que es la directora del área cultural del Banco de la República aquí en Bucaramanga, y obviamente Carolina es pues gestora total del espacio, del proyecto. Simplemente pues no quiso figurar tanto y por eso está allí en la coordinación en el backstage, pero pues Carolina obviamente es central en todo esto. Vale, entonces Edna, así como coordinadora te quería preguntar en qué consiste este trabajo de la comunidad de aprendizaje sobre el archivo fotográfico de Carlos Eslava y qué se proponen con esa idea de construir de manera colectiva memoria de la ciudad y de la región. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues la comunidad de aprendizaje en torno a la colección fotográfica de Carlos Eslava Flores es básicamente una apuesta del Banco de la República por describir un archivo fotográfico desde el lugar que registra ese archivo. En este caso, el archivo está compuesto por fotografías tomadas en Bucaramanga y en más de 50 municipios del departamento, tomadas por Carlos Eslava en un periodo comprendido entre la década del 50 y finales de la primera década del siglo XXI. En entornos urbanos y rurales, y el archivo completo pues está compuesto por 1.135 fotografías, de las cuales en el momento que el banco adquiere ese archivo hace pues una selección y ese archivo grande se convierte en una colección fotográfica, que es la colección que nos ocupa y la que ustedes pueden consultar actualmente virtualmente, que está compuesta por 951 fotografías. Decía que era una apuesta porque pues es la primera vez que el banco hace un ejercicio como este, en la medida en que anteriormente para describir una colección digital el Banco de la República reunía a un grupo de expertos, los sentaba en Bogotá, sin importar de dónde fuera esa colección, hacer ese trabajo de descripción de la colección. En este caso, la apuesta del banco fue decir, venga, hagamos esto desde la región, que capturan estas fotografías con personas de esa región, y para eso pensó en que la mejor manera de hacerlo sería constituyendo una comunidad de aprendizaje. Básicamente, ¿qué hacemos? Pues desde el año pasado nos hemos venido encontrando para explorar esa colección e intentar construir unas descripciones que el banco llama descripciones enriquecidas, y son enriquecidas justamente por eso, porque no están hechos por alguien ajeno, sino que están muy de la mano de ese lugar de origen de la colección. El proyecto surge inicialmente con una serie de encuentros como muy académicos, por decirlo así, es decir, muy de consulta de bibliografía, para intentar precisamente hacer esas descripciones, pero el proyecto también va tomando por el camino pues otros rumbos, es decir, vamos aprendiendo precisamente porque nunca se había hecho, pues el proyecto es básicamente un piloto, que por el camino se va puliendo y se va construyendo precisamente en la medida en que personas diferentes, con intereses distintos, con formaciones distintas, se reúnen para pensarse la manera de entender esas fotografías y de llegar a la descripción de esas fotografías. Gracias, Edna. Quería que todavía pues sigas teniendo el micrófono para que nos cuentes cómo ha sido esa tarea de construcción colectiva, ya propiamente de las imágenes, de los textos que aparecen al describir esas imágenes, y el trabajo colaborativo, cómo se da, así como es la mecánica de los talleres, y también nos dices que ha evolucionado en el tiempo, entonces si nos puedes explayar un poquito más cómo ha sido ese desarrollo. Okay. Bueno, pues inicialmente nos encontrábamos básicamente a hacer indagación digital, buscar en internet información, o habían personas que hacíamos recolección de fuentes para llevarla a las sesiones en las que nos encontrábamos para empezar a trabajar en las descripciones. Luego empezamos a
pues como a encontrar otras maneras de hacer esa indagación. Entonces, haciendo recorridos, por ejemplo, los recorridos urbanos nos aportaron mucho, es decir, se hacía un trabajo previo de investigación con las personas de la comunidad, pero luego también teníamos invitados en algunos de esos recorridos. Tuvimos 2 recorridos, uno por los alrededores del Parque Santander y otro por Girón. También ya este año también muy de la mano, pues, pues por supuesto todo ha sido de la mano tanto con la Biblioteca Virtual del Banco de la República como con el área cultural del Banco de la República, pero este año digamos ha habido un trabajo muy importante con el área cultural en relación a abrir otros espacios para escuchar a personas que de pronto no están en Bucaramanga y que tienen mucho que ver con lo que están las fotografías. Entonces hace poco tuvimos un encuentro virtual con personas de Corpolienzo que están en Charalá y que están vinculados con todo el tema del hilado manual y artesanal, que es una tradición que se conserva y que sigue viva en Charalá, y de la cual hay en la colección, digamos, un número importante de fotografías. Entonces, pues ha sido como esa exploración de empezar quizás un poco pues como en un ejercicio que era como muy en el salón, muy de consulta por internet, muy de bibliografía oficial, pero también por el camino de ir empezando a entender que podíamos escuchar otras fuentes distintas, que la voz de las personas que habitan los lugares es sumamente valiosa, y en esa medida que esas personas se constituyen en una fuente pues muy importante precisamente para construir esas descripciones enriquecidas. Vale, entonces tenemos aquí algunos de esos miembros de la comunidad, que ha sido una comunidad cambiante. Ha habido momentos de más personas, menos personas, algunos han participado en algunos talleres, por ejemplo el caso mío, pero otros como los que invitamos han sido pues personas muy asiduas, y rescato mucho de la experiencia que busca que la ciudadanía en general se interese por el tema, y de hecho las convocatorias que hizo el banco sí contactó a universidades en particular, y por eso yo me integré, pero más allá de eso pues ha hecho convocatorias abiertas, sobre todo por Instagram, que han resultado pues en interés, ¿no? Y en que sea numeroso el público interesado. Ya ahora el público más comprometido es más difícil, pero entonces aquí están unos de los más comprometidos. Entonces, les hago la pregunta de por qué se integraron a la comunidad, en qué momento, cuál ha sido su aporte, y les habíamos pedido previamente que también para ir mirando qué tiene la colección para aquellos que no la han explorado, que escogieran una foto que de pronto los hubiera impactado por el contenido de la foto, o también por lo que aprendieron al participar en la descripción colectiva de la foto. Entonces ahí no sé quién tiene la primera foto, Carolina. Ahí, por ejemplo, hay algunas imágenes de los encuentros que tuvimos tanto el año pasado como este, pues ahí como para que tengan una idea de qué tipo de escenarios fueron los que rodearon los encuentros de la comunidad. Eso, y ahí qué importante esto de que aparecen pues personas de muy diferente índole que se han interesado y han asistido a las convocatorias, y eso también ha enriquecido, que es lo que quiero que hablen ustedes, pues como el aprendizaje, en algunos casos como académico, cómo se enriquece con el conocimiento cotidiano de las personas, y lo contrario. Entonces, sí, esa foto ¿querías hablar de ella, Clara? De esta foto. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Mi vinculación con la comunidad fue realmente porque me interesan los estudios urbanos. Entonces, a partir de encontrar el interés que estaba, pues, toda la información que se estaba observando a través de esas fotografías, pues decidí empezar a trabajar con la comunidad, y realmente, además de colaborar, yo creo que aprendí muchísimo con esas fotos, porque seleccionábamos las fotos que nos interesara, y ahí encontré esta fotografía que me llevó a otras fotografías, porque todas están muy vinculadas, realmente, todas están muy vinculadas. Entonces, esta es de la Quebrada Seca. La Quebrada Seca tiene una historia pues muy amplia. Cuando nosotros hablan sobre las inundaciones, que llueve mucho y que la Quebrada Seca se inunda, y que eso detrás de ello va una cuestión ambiental. Entonces, a partir de ahí empecé a ver que la Quebrada Seca
sí que tenía historia detrás de ella, ¿no? Entonces, esta fotografía muestra en la parte, cerca al Colegio Salesiano, si ustedes lo pueden ver, porque el Colegio Salesiano es un colegio muy, muy grande, que empezó aquí la construcción, esto es a partir de 1960, y al lado de él se encuentra la iglesia María Auxiliadora. Entonces, esta quebrada, hasta ahora no se había rellenado, es la palabra. Entonces, aquí de basura, sí. Entonces, acá a partir de esta fotografía empecé a ver, porque no solamente es esta, sino tiene una combinación, hay varias fotografías de la quebrada seca, pero aquí hay una parte importante que es la escarpa occidental. Entonces ahí empiezan a hablar de la erosión, entonces ahí ya van dos cosas que se unen a esa quebrada seca, entonces por eso me llamó mucho la atención. Además de la parte de la escarpa, también se puede ver la organización espacial y los primeros asentamientos que se presentaron aquí, que fue como algo muy improvisado, autoconstrucciones, es decir, en esta zona vivían obreros, y construían sus casas de forma pues no tan formal, ¿no? Entonces ahí había, digamos que el Colegio Salesiano se creó específicamente para poder educar a estos niños que vivían en estas zonas vulnerables. Y otra cosa que también llama la atención es que el Instituto de Crédito Territorial, que era por ese entonces el que organizaba y el que fomentaba la construcción, empezó a construir en estas zonas de escarpa, muy cerca a la desembocadura de estas dos quebradas, la quebrada La Joya, la quebrada Seca, ¿sí? Entonces aquí a partir de ello se pudo observar que esas construcciones empezaron a deteriorarse, y ahí fue donde entró a jugar un papel fundamental la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Entonces ahí ya empezaron dos instituciones a entrar en conflicto por la construcción y por la defensa de la escarpa, es decir, evitar que se construyera en esta zona. Entonces, la fotografía de Carlos Eslava nos permite no solo conectar una foto o analizarla, porque este fue el trabajo que hicimos, sino también conectar toda esta historia que venía detrás de esas fotografías. Entonces, algo importante que quiero resaltar de Carlos Eslava, porque él, además de tener libros que se los pueden consultar, él tiene también unas entrevistas que están en YouTube. Y Carlos Eslava ahí comentaba cómo había tomado estas fotografías aéreas. Entonces él decía que él trabajaba para una empresa petrolera tomando fotografías, y la empresa le mandaba un helicóptero para recoger, la empresa petrolera estaba en provincia, en Barranca. Y entonces le enviaban un helicóptero y él para recogerlo y llevarlo hacia la empresa, y él aprovechaba ese recorrido para tomar estas fotografías. O sea, eso es algo muy interesante que vimos específicamente en el trabajo de él, ¿no? Las fotografías, ¿qué hay detrás de ese interés que tenía él por tomar esas fotografías? También hay que mirarlo, o sea, también hay que analizarlo. De pronto no solo describirlas, sino también analizar el papel que cumplió él a través de estas fotografías, la intención que tenía de tomar estas fotografías. Y hay sin número de fotografías de niños, de pobreza, de mujeres trabajadoras. Entonces, esta parte, digamos que la de urbanismo, realmente llama mucho la atención, y eso fue lo que me llamó la atención, y empecé a buscar historiografía, acuerdos municipales, para enriquecer un poco más estas imágenes. Entonces, ese fue como mi papel en esta comunidad. Muchas gracias, Clara. ¿Qué otra fotografía tenemos? Escuchamos a Jessica entonces. Buenos días, también agradezco mucho su asistencia. Cuando ingresé le comentaba a mi compañera Juana, que está aquí presente y también integrante de la comunidad, que mi principal motivación para integrarme a esto era conocer más sobre el oficio del investigador. Si bien tengo pues de pronto algunos estudios o algo así, tengo unos vacíos que con esta experiencia pues pude, pues digamos, me aportó mucho. Me interesaba puntualmente conocer más sobre cómo el investigador logra tener acceso a ciertas fuentes, a ciertos archivos, cierto material físico. Casi todas mis búsquedas han sido pues entornos digitales o no pasa más de la biblioteca. Entonces aquí pues pude mejorar. Carlos Eslava
desarrolló también, gracias a su trabajo como reportero gráfico, un trabajo hacia las provincias. No solamente se concentró en Bucaramanga y su área metropolitana. Cuando vi que había un grupo de imágenes que él había tomado al municipio de Charalá, pues quise hacerme cargo de ellas, porque tengo un vínculo familiar muy fuerte y pues por supuesto muy emocional con esta población. Dentro de ese grupo de imágenes pues está esta, titulada en el catálogo como Almacén de Antigüedades. De principio pues la imagen me pareció muy estimulante porque se me parecía mucho a un texto como tal, ¿sí? Sabía que iba a tener muchas claridades, me parecía como una sopa de letras, como tratar de buscar, de descifrar, y sabía que estaban ahí mismo las respuestas. Entonces eso me pareció bastante, como les digo, estimulante. Pero sin embargo había también como un componente más que me llamó mucho la atención, y que teniendo en cuenta pues lo macondiano y pintoresco que es Charalá, bueno, que se me antoja decir que es Charalá, pues sabía mucho que valía la pena introducirme más en quién era este personaje, en qué hacía un recinto como este en una población más bien pues, con características más rurales de los años 70. Entonces acudí pues en primera mano a mis familiares y pues di con que este señor se llama Benito Beltrán, y pues que es todo un personaje. Le llaman el Diablo Benito en el pueblo. Y en efecto, él desarrollaba una actividad de guaquería, pero no solamente comerciaba con esto. Dentro de él también había un interés por permitir que estos elementos tuviera acceso el pueblo, el público. Mis familiares suelen referirse a este recinto no como un almacén, sino como un museo. Entonces me atrapa mucho eso, que en ese momento, en una población, como les comentaba, de características muy rurales, muy poco permeada por la ciudad, pues ya existiera como esa intención de museo, ¿no? Esa situación. Además que esta actitud como de reconocer el valor estético en las cosas trascendía de los objetos. El Diablo Benito tiene una historia muy particular, y es que era, como dice mi padre, era un hombre de los bravos, de los arrechos de allá de Charalá, y se encargó de custodiar el árbol, el samán de Arabia, que se encuentra en el centro de Charalá y que fue sembrado en 1910, es decir, que hoy en día tiene 115 años. Entonces este árbol pues ha sufrido, pues digamos que atentados, y él particularmente se encargó alguna vez de evitar que esto ocurriera. Lo cuidó muy juiciosamente. Y este árbol, pues gracias a eso, pues hoy en día alrededor de este árbol pues giran muchas historias, de las que yo he sido víctima, porque dicen que el árbol tú lo puedes caminar y te garantiza el amor para toda la vida. Bueno, muchas cosas de esas. Entonces el árbol tiene mucho que ver con el folclore, con la idiosincrasia del pueblo. O sea, de hecho, para algunos es corazón de su idiosincrasia. Entonces, pues como pueden ver, fue pues una experiencia muy grata haber trabajado con esta imagen, y que me deja ver pues que la fotografía pues no es solamente desde lo informativo, desde lo documental, sino que hay una cosa más, ¿no? Que lo vincula de pronto más a lo artístico. Aquí pues me parece que es una de las fotografías de Carlos Eslava que nos da ese perfil, ¿no? Como más de lo artístico. Muchas gracias. Esta foto la escogió Juan Linares. Cuéntanos, Juan. Hola. Esta fotografía viene, de hecho, de la razón por la que estoy en el proyecto, y era que, bueno, soy historiador, estoy terminando ya la carrera, y mi trabajo de grado de historia urbana se vincula directamente con el proyecto porque mi autor de fuente primaria es de hecho Carlos Eslava. En especial,
en un fragmento que tenía en Vanguardia Liberal del 69 hasta el 64, que era, del 74, perdón, que era el fotógrafo Fisgón. Entonces para mí este proyecto fue estudiar y crecer con Eslava, ¿sí? Que mi proyecto fuera tomando matices y entender qué era la fotografía para Eslava y por qué él deseaba tomar una fotografía como la que está atrás de mí. Porque bueno, hay 10 fotografías de la iglesia, pero ¿por qué una fotografía desde dentro del campanario que mostrara una calle del sur de la iglesia de la Basílica Menor de Girón? Entonces, para mí este proyecto me permitió pues no solo ver la fuente que estoy trabajando, que es Bucaramanga, sino también ir a Onzaga, por ejemplo, a ver sus viejas fotografías y compararlas cómo está el pueblo ahora, o hacer el recorrido que hicimos en Girón, que fue bastante gratificante porque era tanto ofrecer y contar la historia de Girón, pero también escuchar a las personas, incluso hasta los niños, cómo nos cuentan cómo reconocen mucho de lo que le estábamos diciendo, pero también cómo todo ha cambiado, cómo las cosas y los lugares adquieren nuevos nombres. Esta fotografía es bien interesante porque tuve como una conexión muy especial con las campanas, con estas campanas que son las 8 campanas de cobre de la Basílica Menor, que fueron traídas desde España en 1883 por don Pedro de Alcántara. Y hay una mitología detrás de las campanas bien interesante, porque se recolecta 14.000 pesos para las campanas en ese entonces. Él viaja a Sevilla, España, pasa un año y no vuelve. Entonces la gente empieza a decir, bueno, tal vez está muerto, o se fue, es mucha plata, son 14.000 pesos. Después de que ya le hicieron la misa de muerte y todo, a las semanas don Pedro llega con las campanas. Y las campanas siguen sonando hasta el día de hoy, hace más de 100 años. Ahora, otra cosa interesante de la fotografía es que todas las iglesias católicas dan rostro al este, ¿sí? Y pues yo revisando la foto y las calles, me di cuenta de que la calle que muestra ahí detrás de la campana, porque la campana puede opacar lo que hay atrás, pero atrás hay una calle llena de gente. Es la calle sur que queda al lado de la iglesia de la Basílica Menor y está muy llena de gente, lo que nos indica que de hecho es un sábado de mercado. Y que entonces la plaza no era lo único que se llenaba, sino que era una cuestión de varias calles, porque vemos que incluso más al fondo de esta calle sigue habiendo más gente con sus gorros y sus puestos. La iglesia y la plaza ha significado algo muy importante, y es que fue construida en 1639, de una manera muy distinta como la vemos ahora. Y hasta el día de hoy sigue representando muchas cosas. En 1989 fue, de hecho, ascendida a Basílica Menor por el Papa Juan Pablo II. Y es como un heraldo de lo que es Girón y de lo que es también Santander. Entonces, haciendo un análisis así como esta foto tan sencilla, pero con otras en las que vemos más calles, más edificios, podemos no solo ver qué era lo que nos quería mostrar el autor, sino ver de pronto esos pequeños secretos de la ciudad y esos cambios tan pequeños pero tan abismales que nos trae el siglo XX a Bucaramanga. Y a la región, sí. Vale, ¿y Helmut? ¿Elegiste esta? Bueno, pues primero que todo yo quiero darle gracias al Banco de la República, a Carolina y a todo su equipo, Mariana, Silvana, a la biblioteca virtual por abrirnos este espacio, a todas las universidades, al Libro Total, a Giovanni Gabaza, que está aquí por mi invitación, y al maestro Platarroa y su familia, que también están aquí por mi invitación. Básicamente, pues yo les quise traer una foto del Parque Santander porque es un tema que desarrollamos con Juan durante mucho tiempo. Si nos ponemos a analizar la colección, hay muchas fotos del Parque Santander, todas muy distintas, cada una cuenta una historia. Cuando le mostré a Giovanni esta foto, Giovanni me dijo, pero este no es el Parque Santander, ¿no? Y a pesar de eso está clasificada como el Parque Santander. Y me parece interesante traer esta foto porque es como una curiosidad, ¿no? No les quiero contar la historia del Parque Santander porque ni siquiera yo la tengo clara después de tanto estudiar.
Acá tengo una carpeta que ahorita se las quiero pasar con todas las fotografías que he podido recopilar del Parque Santander, todas tan distintas, ¿no? Y que también la historia del Parque Santander tiene que ver con sus alrededores, eso fue algo que nos dimos cuenta, y que además de todo, la historia de Santander todavía sigue siendo bastante compleja, ¿no? O sea, partamos de ahí. Santander tiene una gran investigadora que es Pilar Moreno de Ángel, que acá les traje el libro, que fue una de las mejores investigadoras del país, y ella trató de escribir la historia de Santander y todavía no está terminada. Luego Armando Martínez escribió otro libro como de 1000 páginas también y todavía no está terminada. Y también tenemos el cuento de la iconografía en Santander, porque digamos que la iconografía bolivariana es mucho más, digamos, hay mucha más similitud en la iconografía bolivariana. En cambio, en la iconografía de Santander, los estudiosos dicen que es muy disímil. Entonces, pues básicamente les trae esta foto, que pues ahí no se ve muy bien, pero que cuando la acercamos con Edna y con Juan, nos dimos cuenta que hasta en las calles había inscripciones en esa época. En una parte dice zona bancaria, en la otra parte dice empresa Cádiz, había un terminal ahí, y que nos muestra también la azotea del Banco de la República. Ese fue uno de los, digamos, fue un evento pionero para también este proceso de aprendizaje, cuando nos encontramos con la historia del Banco de la República y con la historia del Parque Santander. Hicimos una entrevista con el subgerente del banco en la sucursal de Bucaramanga y nos contaba la historia de la azotea, que ahí era donde vivía el gerente en ese momento. Entonces digamos que, como les decía al inicio, esta foto es más una curiosidad que contarles la historia del parque, y porque me parece que el parque, como nos pasó en el recorrido urbano que tuvimos, tiene todavía muchas cosas por contar. Entonces también es un llamado a la ciudadanía para que el proyecto no acabe acá, sino que tenga muchos más frutos, tenga muchos más resultados. Les traje también este libro que es de Quintilio Gabaza, ya cumple 43 años y creo que todavía mucha gente no lo conoce, ¿no? Y es también un esfuerzo gigante tener libros como estos, porque este archivo se perdió, ¿no? Y fue un proceso muy complejo de la familia Gabaza de poder recuperar estas fotos y hacer este libro. Y también este otro libro que también fue financiado, una investigación con el Banco de la República, que se publica en 1990 y que lo hace Marina González de Cala, que pues digamos es un orgullo para nosotros que una investigadora mujer haya hecho este libro, ¿no? Y que precisamente nos haya dado muchos nombres y muchas pistas sobre la historia de la fotografía. Pues también una parte de esta pregunta era contar de por qué nosotros llegamos al proyecto. Yo creo que yo llegué al proyecto porque el primer recuerdo que yo tengo del Banco de la República es la exposición de Sadi González en Bucaramanga, y que yo era un niño en ese momento y que yo no entendía qué fotos estaba viendo, ¿no? Y eran las fotos del Bogotazo, pero en ese momento no podía mencionar lo que esas fotos me querían decir. Entonces yo creo que yo llegué a este proyecto para entender las fotografías y para entender las imágenes. Bueno, muchas gracias. Sí, como ustedes ven, hay como un montón de experiencias que también según los intereses de cada uno se potencian, se han potenciado. Ellos hablan de cómo sus intereses individuales los han puesto en el colectivo y también cómo han aprendido de este colectivo, cómo al mismo tiempo se han enriquecido las propias descripciones, que se espera que pronto estén propiamente en la página en la página web donde están pues todas estas fotos en línea. Me parece también muy interesante lo que resaltaban, sobre todo Jessica, de que ha habido incluso reconocimiento de personas que sería difícil pues saber quiénes son, porque hay muchas fotografías de Eslava que son de personajes públicos, donde pues claramente incluso está el pie de foto donde se ve que es la persona, pero este tipo de fotos de campesinos en las plazas públicas, personas del común, de la calle, ya con personas propiamente de los lugares, pues en últimas aparecen otros protagonistas más de lo cotidiano, y ese aporte lo han hecho justamente ustedes en vínculo con sus familias, con amigos de las propias regiones. Entonces eso pues le da muchísimo valor al trabajo que se ha hecho.
También varios han rescatado este tema del valor estético, obviamente, que tienen las fotos, más el valor informativo, el valor como fuente, a veces fuente ya de edificios que no existen más. Esta ciudad cambia constantemente, tiene poco reconocimiento de su patrimonio arquitectónico y muchos ya solamente lo vemos en las fotografías y ya no lo podemos ver en la ciudad. Para eso ha servido también los recorridos, para comparar y decir, esto cambió, esto se modernizó y pues qué significaron esas modernizaciones. Y pues esa reconstrucción histórica que todos de algún modo hacen, pues es lo que está permitiendo que haya un reconocimiento de la historia de esta ciudad, de los recorridos que ha hecho, se ha problematizado también eso, y la intención del grupo es ese, que al quedar plasmadas esas descripciones allí, ayuden a los nuevos visitantes de la colección a ver las fotos como de una manera más completa, no simplemente como hay una foto ahí o hay una foto de un espacio que reconozco, sino que también hay todas unas descripciones que ayudan y conducen la lectura o hacen apuestas hacia diferentes lecturas. Quizá no sé, sí, está aquí el link donde se ven esas fotos, va a ver banrepcultural.org y específicamente la colección Carlos Eslava, y ahí están las 950 fotos, y lo que digo, pronto van a estar también con las descripciones que la comunidad ha hecho. Bueno, quisiera pasar a una última parte antes de darle el paso al público, y es, ya nos contaron entonces pues cómo se integraron al proyecto y cómo el proyecto les ha aportado cosas, pero ¿hacia dónde creen que se puede seguir conduciendo? Edna nos contaba que ha sido un trabajo muy de ensayo y error, de ir mirando qué funciona y qué no, pero entonces sí, ¿qué han pensado ustedes o qué propuestas tienen también? Y ya luego también quiero lanzarle la pregunta al público, como qué se propone de mirar estas fotografías o también otros fondos que hay en la ciudad. Aquí hay muchos fotógrafos en este escenario, y pues sabemos que hay muchos fondos fotográficos poco conocidos, sin explorar, entonces ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué propondrían? ¿Qué ideas tienen? Bueno, una de las cosas que me interesaron en una de las actividades que hicimos virtuales fue una conversación que tuvimos con las mujeres tejedoras de la provincia de Guanentá. No sé, a mí me llamó mucho la atención esa entrevista que le hicimos, o esa compartir que tuvimos con ellas, porque ellas hablaban ampliamente de su oficio. Entonces, eso fue, es decir, el valor que le dio Carlos Eslava a ellas, es decir, ellas tomaban las fotografías que nosotros le mostrábamos y ellas reconocían a las señoras muy antiguas, es decir, señoras que ya habían muerto, y ellas mismas hablaban de esas señoras, de la experiencia que habían tenido en su trabajo. Entonces, eso pues, me dio la idea de empezar a destacar en las fotografías de Carlos Eslava el papel de la mujer, ¿no? El papel del empoderamiento de ellas mismas, porque ellas mismas hablan de sus antepasados, de cómo ellas tejían, les enseñaron. Entonces, todo eso puede ser, es decir, da para nuevos estudios. Entonces, y también una idea es las exposiciones itinerantes, que me parecen muy interesantes para que todos vayan, es decir, conozcan de cerca estas fotografías, identifiquen, ¿no? Como decíamos, identificar toda la información que se puede encontrar a través de esas fotografías. Entonces son como exposiciones itinerantes y también como resaltar el papel de la mujer, me pareció eso, y que creo debemos resaltar más próximamente. Algo que ya se está haciendo y que me parece que debe seguir sucediendo es el uso de la fotografía como fuente histórica. Y yo no fui la única persona que ingresa al proyecto por un trabajo de grado, sino que Jessica, Juana, Brady y otros colegas entran al proyecto usando el fondo como una herramienta y ahondando en ella, y me parece que no se tiene que hacer solo con Carlos Eslava, sino animar a la gente, a la academia a seguir trabajando con la fotografía y profundizar más en ella. Bueno, pues no he hecho como tal
un estado del arte, acerca de cómo está la escritura del arte aquí en nuestra ciudad y pues en la región en general. Pero digamos que tuve experiencias, por ejemplo, con los templos religiosos, puntualmente con la Sagrada Familia y con la Capilla de las Nieves, que suelen ser, pues, estos recintos suelen tener ya adelantado pues mucho material de análisis en cuanto me refiero a su arte, a sus esculturas, pinturas, bueno, todo ese inventario. Y pues de esa pequeña experiencia pude darme cuenta que es escasa la producción académica, como les digo, de escritura del arte. Entonces, pues la idea ahí es plantearnos como, sí, empezar a escribir sobre esto, estimular, por supuesto, esto, porque pues solos no podemos, necesitamos ayuda, estímulos, y por qué no proponernos pues ser ejemplo de esto en nuestro país. Sí, eso. Gracias. Bueno, yo creo que, como les decía, hay mucha gente que nos antecede y que hay que reconocer ese trabajo y que hay unos esfuerzos institucionales muy grandes para hacer estos trabajos, ¿no? Y que a veces son un poco desmeritados. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el trabajo sobre la historia del Banco de la República, yo me encontré que hay algo muy bonito que el Banco de la República le propone al país, y es que a través de su colección de arte se cuente la historia del país, ¿no? Y eso es algo que pocos saben y que pocos valoran, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos historiadores como Jaime Borja, que ha recalcado mucho sobre la importancia de la imagen colonial, ¿no? O sea, no podemos entender la colonia sin pasar por la historia de las imágenes de ese periodo. O Beatriz González, con todo su trabajo en el Banco de la República con las imágenes del siglo XIX, ¿no? Y que todavía yo creo que el siglo XIX es algo que, a pesar de que hemos estudiado mucho, todavía falta mucho por explorar. Por ejemplo, para mí en este proyecto me di cuenta que la fotografía convivía con la pintura en ese momento en el siglo XIX, ¿no? Y que esas relaciones son muy interesantes y que todavía nos falta por explorarlas. Les quería recomendar también este libro que fue desarrollado por Eduardo Serrano, de la historia de la fotografía, con el apoyo de Gloria Sea, que en ese momento era directora del Museo de Arte Moderno, y el apoyo de Beatriz González y Lucila González, y que es muy interesante que ellos dicen que en ese momento, en el 83, era un esfuerzo tremendo, ¿no? Y yo creo que hoy en día si intentáramos hacer algo como esto sería imposible, ¿no? También tenemos el libro de Malcolm Diez, la exposición que hizo Malcolm Diez, el historiador, también con el Banco de la República, para a través de las colecciones fotográficas contar la historia del país, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reconocer esos esfuerzos que ya hay y que son como enormes y brutales, y que además es muy interesante que Bucaramanga y Santander no pasan desapercibidas, ¿no? En este libro hacen mucho énfasis de la pronta llegada de la fotografía a Bucaramanga, y también encontramos libros sobre la pronta llegada del cine a Bucaramanga también, ¿no? Entonces, yo creo que como santanderianos y como bumangueses no hemos todavía, digamos, como entendido la importancia que hemos tenido en la historia del país, ¿no? Que todavía es como algo que necesitamos descubrir. También cuando conocí a Natalia Gutiérrez, que es la asistente de la maestra Beatriz González, y que me hablaba de este libro de los archivos de Beatriz González y de la investigación que se hizo sobre Beatriz González y sus archivos, yo le decía que los archivos tenían muchos enemigos, ¿no? Y que los archivos están muy desprovistos y que están muy frágiles, ¿no? Y ella me decía un poco, no seas tan pesimista, que no es tan así. Y yo creo que pues hay que reconocer el valor de los archivos que todavía tenemos, porque muchos archivos se quemaron, muchos archivos ya no los tenemos, pero hay que darle el reconocimiento a esos archivos y a los gestores que han permitido que esos archivos permanezcan, y que los archivos que todavía no están, digamos, con un amparo institucional lo tengan también, y que puedan todos ser investigados y que podamos tener, digamos, una historia mucho más amplia. También yo quiero comentar que cuando yo estaba estudiando en el colegio, y las materias que yo he visto de humanidades, nunca ha tenido mucha presencia la imagen, ¿no? Y yo creo que es una historia de todos los colombianos.
de que a pesar de que, como les digo, y como tienen en estos libros que les traje, tantas imágenes, los historiadores nunca han contado la historia del país con las imágenes, y creo que esa es una dolencia que tenemos, y yo creo que un llamado muy importante que podemos hacer con este proyecto es eso, ¿no? Poder contar la historia del país con esas imágenes. Gracias, Helmut. Edna, no sé si también quieres decir algo con respecto al futuro del proyecto. Bueno, pues yo creo que hay varios, es decir, del proyecto se podrían desprender muchas cosas. O sea, cada vez que como que un poco hemos intentado probar cosas, pues al final a la conclusión que llegamos es que eso tendría muchos caminos para tomar. Quería hacer una acotación antes de contestar eso. Caro, ¿tú puedes poner la primera la presentación? Porque digamos quería un poco hacer énfasis en que a la comunidad han llegado personas muy distintas y cada quien desde sus intereses, desde su conocimiento, desde sus habilidades y su formación y su propia vida, pues ha ido aportando también al proyecto. La fotografía de la invitación al encuentro de hoy fue una fotografía tomada por Yesir Caicedo, fotógrafo y quien también forma parte de nuestra comunidad, que está aquí con nosotros. Y él toma esa fotografía en el marco del recorrido por San Juan de Girón. Pero pues esto es para decir que un poco esos espacios que ha ido abriendo el Banco de la República a propósito de este proyecto, pues han sido también espacios donde han podido pasar otras cosas y otras cosas que no teníamos pensadas, pero que la misma gestión de cada uno de los participantes ha permitido generar nuevas cosas, incluso nuevos archivos, porque de cada recorrido nos ha quedado también archivos fotográficos muy interesantes. También pues retomando un poco lo que comentaba la profesora Brenda, esas descripciones un poco de personas que ya no están, pero que estuvieron el año pasado, pues llevaron a descripciones sumamente especiales. Por ejemplo, con el caso de Jessica, que encuentra una fotografía de una señora que vende canastos en Vélez y pues claro, pues esa fotografía había sido descrita como vendedora de canastos en el municipio de Vélez y esa descripción, que de hecho creo que esa sí ya está subida, pues hoy dice señora Ana Joaquina vendiendo canastos en la Plaza de Vélez. Entonces, esto para decir que, o sea, lo que implica ese acercamiento, ¿sí? Y lo que implica que cada quien desde su propia historia personal se aproxima a esas fotografías y termina haciendo una construcción que es muy, muy especial. Es decir, que si otro ajeno lo intentara hacer, pues no se daría de la misma manera. Y un poco es eso, como pasar de ese montón de personajes anónimos a poder decir, ¿sí?, el nombre de la persona, pero eso solo ha sido posible por ese contacto con gente local, porque esa persona que habita en un lugar pues tiene la autoridad que le da el hecho mismo de haber vivido allí, que seguramente si lo ponemos frente a otra persona, por muy estudiada o experta que sea, pues no tendría cómo dar respuesta a ese tipo de cosas. Entonces, pues, mira, aquí tenemos a la señora Ana Joaquina, y las presento. Otra cosa interesante es que, claro, para nosotros ella está rodeada nada más que de un montón de canastos que para nosotros son todos iguales. Y resulta que en la exploración que hace Jessica Díaz de esta fotografía y con las entrevistas que hace allá en Vélez, ella logra determinar que hay un montón de tipos de canastos en esa fotografía. Entonces, lo que para nosotros son simplemente canastos, para alguien que conozca de ese oficio y que sea local y que haga uso de esos elementos en su cotidianidad, pues no son un montón de canastos, son una variedad de canastos con unas características muy definidas. Entonces, pues nada, era eso. Gracias, Edna. Sí, yo creo que uno de los aprendizajes de ese proyecto, y pues hablando un poco de lo anterior, los anteriores proyectos eran coordinados desde Bogotá, como el de Eduardo Serrano, y que tenían presencias regionales, como ha hecho un poco el banco. Y yo creo que estamos entrando en otro momento en el cual también nos estamos empoderando desde las regiones, y es un aprendizaje en doble vía, como lo está diciendo Edna. Tanto hay muchas personas en las regiones que desconocen, como hemos dicho, muchas cosas, pero también esas personas en las regiones conocen cosas que nosotros jamás podríamos llegarnos a imaginar, ¿no? Y que de otra manera no hubiéramos podido conocer. También quiero animarlos a todos y que repartan la voz. Entren a la página o en Google busquen Babel Carlos Eslava y lo primero que les salga ahí está. Ahí bajan y le dan a navegar.
busquen fotos, seguramente van a encontrar fotos tal vez de su ciudad o del barrio y compártanlo, tal vez incluso encuentren información que nosotros no vimos y puedan compartirla y ayudar como a alimentar la descripción de esa fotografía e incluso darse cuenta de los cambios que han habitado en los lugares donde ustedes se encuentran en este momento. Vale. Si quería aprovechar este último momentico, tenemos 7 minuticos por si tienen preguntas con respecto al proyecto, preguntas a los invitados o, como decía ahorita, también iniciativas o ideas de fondos fotográficos que ustedes sepan que existen y que están inexplorados. No sé si alguno quiere animarse a hablar. Sí. Una pregunta, digamos desde que yo conocí ese proyecto que me ha animado bastante, hay una idea que está circulando en mi cabeza y es poder trabajar la memoria histórica de mi familia con algunas de estas fotografías. Entonces, porque pues gran parte de los nonos y nonas pues ya se están yendo, entonces mi pregunta es una pregunta más técnica. Para poder traducir esto digital a lo físico, que es como me gustaría hacer el trabajo de sentarse por ahí un domingo, esos domingos familiares, a poder rememorar colectivamente, ¿qué debería tener en cuenta para imprimirlas y como para poder generar una calidad en la fotografía y poder hacer este ejercicio de memoria colectiva, digamos, en manera familiar? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo aprovecho también como para saludar y bueno, agradecer la presencia de parte del Banco de la República, pero realmente agradecer muy especialmente a quienes aceptaron esta invitación por parte de la comunidad de aprendizaje. Tu pregunta está muy chévere. Yo realmente no te puedo dar un concepto técnico como para solucionar la inquietud, pero sí apenas escucho lo que preguntas, me atrevo a decirte pues que nosotros hemos solucionado cosas de manera, ¿cómo sería la palabra? Como de manera muy intuitiva, ¿no? Entonces, más allá que la calidad de la foto o que, pues, que el ejercicio que te estás pensando, si es lo que entiendo, es maravilloso. Más allá de que la foto sea buena o sea mala, lo que hemos descubierto que funciona es la posibilidad del encuentro, ¿no? Entonces nosotros, bueno, ya no puedo presentarles la otra imagen que estaba al principio, pero una de las primeras cosas que hicimos con Comunidad Extendida fue el año pasado en septiembre, en donde invitamos a personas que vinieran, básicamente era como los familiares de las personas de la comunidad de aprendizaje, y que se encontraran para conversar de fotos, y lo que hicimos fue imprimirlas en papel bond normal. Entonces no había ninguna especificación porque realmente detrás del recuerdo, o sea, es tan poderoso lo que hay en una imagen que casi que no importa mucho la calidad. Te voy a presentar al señor Olger, que está ahí sentado, no sé si lo conoces, pero que nos ha acompañado en otros espacios también de socialización, y él sí te podría dar una respuesta técnica, porque de hecho es uno de los más críticos de la calidad en que están publicadas las fotografías en nuestro portal, porque no es muy buena, ¿no? Entonces Olger me dice, pero ¿por qué hacen eso? Mataron la foto. Definitivamente, pues lo que yo podría decirte desde el banco también es que el gran aporte que tiene esta colección es que invita a conocer, a conversar, a hacer espacios de encuentro, y pues animarte a que si te toca empezar con una impresión cualquiera, que te animes a hacer un primer encuentro alrededor de fotografías. Yo incluso pensaría que nosotros, bueno, tal vez tú no, pero en familias como la mía todavía hay álbumes de fotos que están las fotos puestas sin ninguna identificación, y esa es la primera parte importante. Es como me siento con alguien que de pronto todavía me puede contar quién está en esta foto, en dónde pasó, ¿sí? Entonces como realmente ya es el momento. Y el señor Olger de pronto al final te puede dar más daticos. Sí, mire, eso tiene una respuesta. Como primera medida, la tecnología todavía está, pues la tecnología en redes lo que hace es tratar de optimizar el espacio. Entonces, todo eso parte desde la fuente. Si tú tienes un buen negativo, esos negativos de los 60, 70 con una cámara más o menos buena, tenía una resolución, digamos que aceptable, y si eran cámaras las mejores cámaras de la época son de muy buena resolución. Tengo el caso aquí de los negativos de mi señor padre, que son negativos 6x6 con una cámara Hasselblad,
donde esas fotos, capturándose en los negativos con un buen escáner, logran una resolución aceptable y si no buena para imprimir a fotos a tamaño de 1 metro. Entonces la respuesta es la siguiente, pues si la tomas desde YouTube, desde Facebook, esas cosas y pretendes imprimirlas, no vas a obtener nunca una buena impresión. Entonces la recomendación es, si se tiene una foto impresa, que tampoco es que sea muy buena, pues capturarlo con un buen escáner esa foto, y si está el negativo estamos en la mejor opción posible. Muchas gracias. Yo quería aprovechar, él es el señor Darío Platarrueda, hijo de don Andrés Platarrueda, que está aquí en este momento hablando precisamente de esa memoria fotográfica. Hay que aprovechar, tenemos al fotógrafo acá que el año que viene hará sus 100 años y eso es único, les digo a toda la comunidad joven que está acá y precisamente partiendo de ese ejercicio tan importante del banco, desde su jefe cultural en Bucaramanga, Carolina Rueda, que ha sido el corazón evidentemente de este proyecto junto a todos ustedes. Ese tipo de ejercicios hay que seguirlos haciendo, bien sea, como decía el señor por allá, del archivo propio, del archivo familiar, porque siempre va a haber una memoria que construir y esa memoria nunca es aislada, siempre tejida hacia un contexto. Entonces lo que quería decir y anunciar es que hay que hacer ese trabajo también con don Andrés. Darío y su familia han estado haciendo un trabajo importante, empezando a recuperar todo el archivo. Este año además una invitación muy importante, y disculpen este pequeño anuncio, ahorita en septiembre abre salas abiertas en la ciudad y se ha elegido a don Andrés Platarrueda para que tenga una exposición que pueda ir en todos los espacios públicos durante un tiempo en septiembre, no se lo pueden perder, y ahí empezar también a hacer esas conexiones. No sé si quiere usted hablar más. Creo que se nos acabó el tiempo, pero bien cortico. Bueno, bien cortico. Mi padre fue contemporáneo de don Carlos, fueron amigos y creadores de varias industrias. Bueno, la reportería gráfica. La reportería gráfica los unió, pero también fueron entre ellos competencia. Voy a decirle, aquí había 2 cosas: la fotografía arquitectónica de la ciudad, donde los clientes eran Urbanas, el ICT, todas las constructoras. Ahí estaban ellos compitiendo fuerte, ambos tienen buenos registros de esto. También una faceta desconocida que era la fotografía industrial, las fotografías de las estufas, de las neveras, donde utilizaban el Photoshop bien interesante que era cubriendo, bueno, es una historia que es un poquito larga. Entonces, en esta oportunidad tenemos que agradecer al Libro Total, a la Cámara de Comercio, al Instituto Municipal de Cultura, la invitación a salas abiertas donde va a haber exposición en callejera, la llamo yo, o itinerante. Mi padre es prácticamente pionero porque en 1978, 79, 80 hizo exposiciones en la calle y esa es la idea esta vez, con la misma tecnología que él usó, hacer eso en la calle. Entonces, esa invitación muy cordial a todos ustedes a que estén presentes en los parques de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por participar, al público, y quedan entonces todas estas propuestas abiertas para que ojalá se animen a integrarse a la comunidad, a otros proyectos de la ciudad en torno a fotografías. Muchas gracias.